Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, vamos a tener una breve meditación sobre estos textos. El primero, del primer libro de Samuel. Ayer leíamos el relato de cómo nace Samuel, fruto de una obra de Dios en Ana, su madre. Hoy el llamado que Dios le hace a una persona que fue consagrada, porque Samuel le fue consagrado por su madre a Dios, como lo juró, cuando dijo que la navaja no pasaría por su cabeza. Era signo de que lo iba a consagrar, que se lo iba a dedicar por siempre, y lo llevó al templo. Y allí pues estaba acompañado, asesorado por Elí, que ya estaba anciano, y recibe el llamado de Dios. Un hombre que se consagró, pero que todavía no había tenido el encuentro con Dios. Es llamado. Escucha la voz de Samuel, pensando que era Elí, va donde Elí, y eso sucedió 3 veces. 3 veces le sucedió eso, que creía que era Elí que lo estaba llamando, y acude a él. Es muy interesante esto porque no siempre detectamos la voz de Dios en la primera llamada, tal vez ni en la segunda. Probablemente necesitamos una tercera, y estar acompañados de personas con discernimiento, personas que nos ayuden a detectar ¿de dónde viene la voz? ¿De dónde viene ese llamado? Y Elí, con toda la experiencia que tenía, le dijo: si vuelves a escuchar esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esa es la respuesta de Samuel al llamado de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa disposición a escuchar la voz de Dios y a hacer su voluntad. De eso se trataba. Samuel es llamado para convertirse en uno de los grandes jueces que tuvo el pueblo de Israel, el último de ellos. Con Samuel se clausura esa etapa de la dinastía de jueces que hubo en Israel, y se da inicio formal al profetismo. Inicio formal. Con Samuel es que se inicia formalmente el profetismo en Israel. Un hombre grande, un hombre especial. Pero todo esto porque respondió a Dios. Pudo no hacerlo, sí, pero decidió responderle y se convirtió en ese hombre especial que todos pues conocemos por sus libros dedicados a él, que responde a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Meditar en este texto nos ayuda a percatarnos de que no siempre a la primera vez, o como dije, a la segunda o tercera, escuchamos la voz de Dios, sino que necesitamos estar atentos y a alguien que nos acompañe. Debemos estar acompañados. Por eso la importancia de los directores espirituales en la iglesia, que deben ser siempre sacerdotes, personas con experiencia, personas que escucharon la llamada y respondieron, y que saben ya, tienen un discernimiento para eso. En el Santo Evangelio
escuchamos cómo Pedro visita la casa de Pedro, cómo Jesús visita la casa de Pedro y encuentra que la suegra de Pedro estaba enferma y la cura. Y cómo en el atardecer le trajeron todos los enfermos, endemoniados, y él los curaba y expulsaba los demonios de todos. Se destaca aquí la compasión de Jesús, esa bondad que siempre le caracterizó, cómo estaba atento para ayudar a las personas, para socorrer a las personas, como una expresión de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, los seres humanos. Curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, y obviamente las personas estaban admiradas porque se trataba de algo nuevo, de algo diferente. Y esto traía mucha esperanza para el pueblo, mucho consuelo. Al ver a Jesús ahí, veían a Dios obrando en él, en su persona. Sentían esa compasión de Dios, esa misericordia de Dios. Y los seres humanos de aquel entonces no se sentían acorralados, no se sentían abocados al mal, abocados a las desgracias, sino que encontraron a alguien que realmente les ayudaba. Sabemos que Cristo resucitó muertos, limpió leprosos, expulsó demonios, todo esto lo conocemos. Y esos son signos de que Dios se ha establecido, ha caminado entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, en la persona de su Hijo, de Jesucristo. También la importancia de la oración se destaca, que Jesús se apartó para orar. Los apóstoles lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Y él dijo: vamos a otras aldeas porque para eso he salido. Se trata de no parar la evangelización. Jesús, supongo, tenía una agenda muy difícil, un trabajo muy intenso. Debía estar cansado, pero también se tomaban tiempo para eso, para descansar. Y la manera más hermosa de descanso es la oración. Se apartaba para orar, para relajarse hablando con su Padre y encontrar allí las fuerzas que necesitaba para continuar la misión que se le había encomendado del anuncio del reino de los cielos, del reino de Dios. Vamos a otras aldeas porque para eso he salido. Era necesario que se predicara el Evangelio en diferentes partes, y Jesús lo hacía. Que Dios nos conceda la gracia de meditar en esta palabra, meditar en todo lo que es el contenido, el llamado de Samuel, la respuesta, meditar también en la actitud de Jesús, esa bondad, esa misericordia, esa solidaridad con los que realmente lo necesitaron en ese momento y con los que lo siguen necesitando en este tiempo. Solidaridad que debe expresarse a través de nosotros, porque somos los ojos, los labios, la boca de Jesús, los brazos, los pies, y estamos llamados a ser sus instrumentos. Amén. Amén. Te invito a ponerte de pie para que oremos por toda la iglesia, para que siga siendo fortalecida, renovada en las áreas donde debe ser renovada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la superación de los problemas y dificultades que tenemos como comunidad mundial, para que podamos superarlos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, por los que están aturdidos, por los que han perdido el sentido de la vida, para que encuentren a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por ustedes, por mí, para que nos propongamos anunciar a Cristo, tener una experiencia de Él y anunciarlo, seguir trabajando nuestra relación con Él por medio de la oración y no descansar en el anuncio del reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, estas súplicas que te hemos presentado por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.